Bien. Entonces, como hemos dicho en la clase inicial, podemos dedicar 30 minutos a consulta. Caso tengan preguntas, ¿no? Pues quiero saber si los que están aquí tienen alguna pregunta de los ejercicios de la actividad, de esta actividad. Si tienen una pregunta para revisar, si no, entonces continuamos avanzando en la teoría. Y no estoy mal, yo les había dicho que podían hacer del 1 hasta el 5, ¿no? Aunque este ejercicio 5 requiere que todavía estudiemos la parte de representación geométrica de número complejo. Así que, en principio, todavía no la podrían resolver. Luego la clase de hoy sí. Bien, entonces usted me confirma. Nosotros vimos en la primera clase, introducimos el campo de los números complejos, ¿no? Notamos con esta letra C, el campo de los números complejos, y son los números de la forma z igual a x más y, ¿no? De x es la parte real del número y y es la parte imaginaria. Bien, que introducimos una notación, de hecho, para referirse a estas dos partes. Esto lo denominamos R, parte real de Z. Bien, y esta Y, el coeficiente que acompaña la I, lo llamamos la parte imaginaria, ¿no? Y nosotros estudiamos las operaciones básicas entre números complejos. Multiplicación, suma y división, ¿no? No sé si terminamos bien de estudiar la división. Entonces, Sí, aquí de señor, pronto sí la hicimos. bueno. Entonces yo tengo división entre los números complejos, por ejemplo, 1 más I. Este ejemplo se hizo, por ejemplo, 1 más I dividido 1 menos I. Entonces estoy dividiendo dos números complejos, me debe dar otro número complejo. Entonces lo que nos preguntamos es cuál es la parte real, la parte imaginaria de esta división. Bien, este resultado. Entonces, en ese caso tenemos que hacer una manipulación aquí algébrica. Y debemos multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Bien. Entonces el conjugado de un número, ¿cómo se definió? Si z se representa como x más y, entonces su conjugado va a ser así. Cambiar el signo a la parte imaginaria, entonces va a ser x menos y. Bien. Y la ventaja de esto, y se denota con esta barra aquí, z conjugado. La ventaja de esto es que nosotros vimos que z, por su conjugado, nos da un número real, ¿no? Positivo. Ese número real es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. También lo vimos, ¿no? Y claramente ese va a ser un número real, no tiene parte imaginaria y es positivo. Bien, porque x al cuadrado es positivo y y también, y al cuadrado. Entonces, aquí, cuando uno hace Sí, esta señor, todo eso lo división, vimos. listo, cuando uno hace estas divisiones, se multiplicas por el conjugado del número, ¿no? Entonces, en este caso, la parte imaginaria tiene signo negativo, entonces su conjugado va a ser 1 más i. Se cambió el signo de la parte imaginaria. Y aquí va a ser 1 así también. Y ahí se hacen las operaciones. Entonces una división se reduce a hacer estas multiplicaciones. Bien, pero esta multiplicación de aquí, de esos dos números, es muy fácil hacerla. Va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Porque la parte real del número 1 menos i es 1. Y la parte imaginaria va a ser menos 1. Todo eso al cuadrado. Y luego multiplico los numeradores. Bien, que eso va a ser 1 por 1, 1. 1 por i, va a ser i. Aquí estamos resumiendo un poco cómo se hacen divisiones. Creo que este ejemplo también se hizo. I por 1 me da i. Y i por i me da i al cuadrado. Y ya sabemos que i al cuadrado es menos 1. Por aquí me da un menos 1. Bien.
Y a la final esa operación me da en el numerador, este 1 y este menos 1 se cancelan, y más i es 2i, y en el denominador queda un 2, queda un 2i sobre 2, que es igual a i, ¿no? Y bien, eso es lo que vimos sobre la división, que así se hace en todas las demás en general. Bueno, y aquí aparecen esos ejercicios, bien. Por ejemplo, aquí en la parte, en el ítem 3, por ejemplo, dice que encuentre la parte real de este número, 1 sobre 1 más i. Bien, entonces lo que tienen que hacer primero es la división, para que quede de forma evidente cuál es la parte real y la imaginaria. Lo mismo para este caso. Bien, y aquí en el ítem C, primero podríamos hacer esta operación, elevar al cuadrado 2 menos 3i, usando la fórmula del binomio, ¿no? Luego hacer la división. Pues no sé si hay preguntas sobre esta primera parte de ejercicios. Bueno, Profe, lo próximo que... yo sí tengo una inquietud respecto al primer punto, o sea, demuestre, en ese caso es, cojo eso y comienzo a ver de dónde salió el resultado. Te muestre cuál. Habla del punto 4. ¿Este? No, no, señor, del primero. Ah, ya. Estas igualdades aquí. Todo esto. Sí, señor, sí, señor. Bueno, nosotros dijimos que la unidad imaginaria resuelve esta ecuación cuadrática. Es decir, esta primera parte no hay que probarla. Porque como se Sí, introdujo el ya número de los sabe que y al números, cuadrado es igual a menos uno. si usted va a asumir eso, y al cuadrado es igual a menos 1. Esto ya se asume, se tiene. Y a partir de esto, usted puede obtener lo demás. Por ejemplo, hay que probar que i al cubo es menos i. Pero todo eso lo tiene el primer supuesto. Porque si i al cuadrado es menos 1, entonces ¿qué pasa si yo multiplico por i a los dos lados? Se preserva la igualdad, ¿no? Multiplico por i aquí. Esto hay que multiplicar por i en este lado. Y se tiene la igualdad. Y por i al cuadrado, noten que tengo exponente 1. Entonces cuando lo multiplico de suma los exponentes me queda i a la 3. Bien. Y menos 1 por i da menos i. Entonces así se prueba esa identidad. Y así más o menos las demás, ¿no? A partir de asumir que i al cuadrado es menos 1. Por ejemplo, i a la 5 es igual a i. ¿Cómo probaría eso? I a la 5 es igual a i. Entonces la idea es la siguiente. Note que, ¿cómo vamos a probar eso? I a la 5 se puede escribir como i a la 2. Hay que usar como propiedades de potenciación. Por i a la 2 por, por i. Bien. Porque 2 más 2, 4, más 1, 5. Entonces, i a la 5 se puede escribir de esa forma. ¿Y por qué conviene hacer eso? Porque aquí aparece i a la 2 y ya sabemos que i a la 2 es menos 1. Lo que yo tengo ahí es menos 1 por menos 1 por i. Y listo, se concluye el resultado porque menos 1 por menos 1 es 1 y 1 por i es i. Entonces tenemos que ser el resultado. ¿Bien? ¿Está quedando claro eso? Sí, señor, sí, señor. Ahora, lo que puede ser más interesante es calcular potencias de números complejos mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es i a la... Como estamos en el 2020, calculemos i elevado a la potencia
2020, por ejemplo, o i elevado a la 237. Es decir, ya no podemos aplicar esos trucos de reescribir, como el i a la 5 lo reescribimos como el producto de tres factores, ¿no? Pero aquí tenemos potencias demasiado grandes. Tendríamos que escribir i a la 237 de alguna forma que ayude. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una forma de resolver este tipo de ejercicios? Lo que sí es claro es que si uno tiene el número complejo, la unidad imaginaria ahí, y lo le damos a la n, donde n puede ser cualquier número natural, bien, entonces eso nos va a dar una de las siguientes cuatro opciones. Nos va a dar ya sea i, nos puede dar menos i, nos puede dar menos 1 y nos puede dar 1. Bien, cuando uno lee un número con la unidad imaginaria la n, puede dar cualquiera de estos valores. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe uno cuál será? ¿Alguien se recuerda o tiene alguna idea? Otra cosa interesante es observar lo siguiente, que puede ser una herramienta útil. Si yo tengo menos 1, el número menos 1, entre paréntesis, y este número lo le damos a la n, esto puede ser dos cosas. Esto puede ser 1, si el n es par, ¿cierto? N par. Y menos 1 si n es impar. Entonces tenemos esa otra herramienta que nos puede ayudar a dar respuesta a estas dos preguntas que planteé aquí. Bien. Entonces, ¿qué? N impar. Profe, ¿no se convierte en una secuencia? Si i a la 2 es menos 1, i a la 3 es menos i a la 4 es 1, i a la 5 es i, después i a la 6 va a ser menos 1 otra vez. Exacto. O sea, va formando una secuencia con estos números. Muy bien. Con 1, perdón, con i, menos i, menos 1, 1, i menos i. Bien, pero entonces, ¿cómo hago para saber exactamente cuánto va a ser i a la 20, por ejemplo? Entonces, la técnica es la siguiente. Lo que podemos hacer es usar propiedades de potenciación. Bien, por ejemplo, noten que i a la 20 se puede escribir como, perdón, i a la 2020 se puede escribir así, como i a la 2 por, no tengo error aquí, i a la 2 por la mitad de 2020 que es 1010, ¿cierto? Se puede hacer. Y cuando uno tiene estos tipos de expresiones, yo puedo escribir eso ahorita como i a la 2 por propiedad de potenciación se puede escribir como i a la 2 a su vez i a la 2 elevado a la 1010. ¿Hasta ahí concuerdan? ¿Está todo bien? Sí, señor. Y bueno, por propiedad de potenciación. Y ahora, noten que i al cuadrado es menos 1. Todo lo que yo tengo es menos 1 elevado a la 1010. ¿Qué pasa? Que 1010 es un número par porque tiene mitad. Termina en 0, tiene mitad. Por lo tanto, Daría 1. usando esta herramienta que les coloqué aquí, este hecho, entonces i a la 2020 igual a 1. Listo. Y esa es una forma muy eficaz de llegar a la respuesta. Y en general esto está dando el camino para llegar a cualquier potencia par. Yo tengo un i elevado a números pares, siempre puedo reescribirlo de esta forma, como i a la 2 por algo, cuando tengo potencias pares.
Bien, hagamos el otro ejemplo, que es en ese caso tenemos una potencia impar. Entonces, tenemos, por ejemplo, i a la 237. Entonces, en este caso la potencia es impar, pero nosotros ya tenemos una técnica para resolver los problemas, los ejercicios cuando la potencia es par. Entonces, reescribamos eso de tal modo que aparezca potencia par. Entonces lo puedo escribir como i, saco una i, por i a la 236. Entonces, miren, ya aquí una potencia par como quería. Entonces, ahorita sí puedo hacer las operaciones en este factor. Y lo que me dé lo multiplico por i y ya. Bien. Yo eso quería i por la mitad de 236, ¿cuánto es? 10, 18, 118, ¿no? Entonces se puede escribir como i por i a la 2 por 118. Y miren que si hago el mismo truco, ¿cuánto me va a dar entonces el resultado de este paréntesis? Y al cuadrado es menos 1. Y menos 1 elevado a la 118, que es un número par, da 1. 1 por i. Y entonces concluimos que i a la 237 es igual a i. Bien. Y así se resuelven este tipo de problemas. ¿Tiene más preguntas? ¿Está claro? Sí, está Sí, claro, señor, sí profe. está claro. Bueno, ¿tiene más preguntas sobre esta parte del taller? Por ejemplo, aquí aparece 1 sobre i al cubo. Entonces noten que lo primero que uno puede hacer es, Es separarlo, ¿no? sí, 1 sobre i al cubo. Lo primero que podemos hacer es saber cuánto es que es i al cubo. Y nosotros ya vimos que i al cubo es igual a menos i. Entonces solo tenemos que tener 1 sobre menos i. Primero hacemos la potencia, puede ser. Y luego que hagamos la potencia, ahí sí multiplicamos por el conjugado del denominador. ¿Cuál es el conjugado de este número? De menos i. Note, menos i se puede escribir como 0 menos i. Por lo tanto, el conjugado es cambiar el signo de la parte imaginaria. Todo su conjugado va a ser i. Bien. Ahí hago la división normal ya. Entonces, menos i por i me da menos i al cuadrado. Y menos i al cuadrado, ¿cuánto da? Estoy haciendo esta operación. Bueno, 1 por i es i. Da uno positivo. 1 positivo, ¿no? Sí. Por el hecho de que i al cuadrado es menos 1. Y al cuadrado es menos 1. Con este menos queda positivo. Sí. Y entonces cuando uno tiene i sobre i a la n en general, pues la idea primero es resolver la potencia y ahí sí, cuando hagamos i a la n, eso nos va a dar o i o menos i, 1 menos 1. Y luego multiplicamos por el conjugado si es necesario y procedemos de esta forma. Bueno, entonces eso con respecto a la clase anterior. Ahorita vamos a estudiar la representación geométrica. La idea hoy es estudiar todas las representaciones de un número complejo. Entonces tenemos la representación cartesiana, que es la que estamos estudiando ahorita. Y luego vamos a ver la representación polar y la forma de Euler de un número complejo. Bien. La fórmula de Euler es importante porque nos ayuda a calcular potencias de números complejos. Porque, por ejemplo, como nosotros estamos extendiendo el conjunto de los números reales, nosotros tenemos que hallar, por ejemplo, raíces, potencias de números complejos, que eso es lo que hacemos en el campo de los reales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mí me piden calcular una potencia de este tipo? Por ejemplo, 1 más raíz de 3, digamos este número complejo, y elevado a la 5.
elevado a la 5. Entonces, si yo quiero calcular esta potencia, o elevado a la 6, por las herramientas que tenemos hasta ahora, lo único que podría hacer es calcular, reescribir esto como 1 más raíz de 3i por 1 más raíz de 3i 5 veces. Y luego empezar a hacer propiedades distributivas, todas esas cuentas. Pero eso va a ser, solo calcular la potencia 5 va a ser extremadamente agotador de esa forma. ¿Qué tal sería si pusieran la potencia 100? Este número elevado a la 100. Entonces va a ser todavía casi imposible. Nos tomaría todo un día hacer eso y con gran probabilidad de que nos equivoquemos por ahí con un menos, alguna cosa. Entonces la fórmula de Euler, representar este número complejo de otra forma, va a ayudar a calcular estas potencias de una forma bastante eficaz, muy rápida. Y también nos va a permitir calcular raíces cuadradas de números complejos. La raíz de z, la raíz cúbica de un número complejo. Todo esto, que ahorita no tendríamos ninguna forma, ninguna noción de calcular esta raíz. No tendríamos una idea buena así, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces empecemos primero por la representación geométrica de un número complejo. Entonces vamos por eso. Preguntas hasta aquí. Pueden hacer preguntas cuando quieran. Entonces, si tenemos este número complejo x más y, esta es la forma estándar que hemos estudiado hasta ahora, que se denomina la forma cartesiana del número. Bien, entonces noten lo siguiente. Este número tiene una parte real, que es x, y una parte imaginaria, que es y. Por lo tanto, podemos decir que el número complejo puede ser representado, voy a colocar aquí un igual entre comillas, como un par ordenado. Es decir, usted en la primera componente coloca la parte real del número y en la segunda la parte imaginaria. Todo en este sentido, todo número complejo tiene asociado un par ordenado. Este par, x, y viceversa. Todo par ordenado se asocia a un número complejo. Bien, entonces existe una biyección entre números complejos y pares ordenados. Bien, entonces cuando uno tiene esta forma en par ordenado, ¿qué hace uno cuando tiene pares ordenados? Los puede graficar en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces podemos dibujar el plano cartesiano aquí y ubicar el par ordenado x, y, ¿cierto? Y ese punto, digamos que aquí está la coordenada x, por aquí está la coordenada y. Entonces ese punto x, y es por aquí. Bien. Entonces, ese punto va a ser ahora la representación geométrica del número complejo z. Ese número complejo se representa en el plano. Bien. Entonces, como estamos trabajando, noten que con este par, la primera coordenada es la parte real del número. Entonces, a este eje le vamos a llamar el eje real. Y la segunda coordenada es la parte imaginaria del número. Entonces, el eje y va a ser el eje imaginario. Bien. Y ya no lo llamamos plano cartesiano, sino plano complejo. Es decir, pasamos todo al lenguaje de variable compleja. Entonces, ese eje real, eje imaginario y plano complejo. Bien, entonces es una forma natural de representar un número complejo. Entonces se extiende la idea que teníamos en los reales. Recuerden que uno tenía una recta y todo número real lo ubicamos como un punto en la recta. Bien, entonces por aquí teníamos el 0, hacia la derecha ubicamos los números positivos, hacia la izquierda los negativos, y la recta era el conjunto de los números reales, geométricamente. Bien, por acá están los negativos, digamos menos 1, 1. Toda esa idea de representar los números geométricamente en una recta, los números reales, la hemos extendido ahora a los números complejos. Y tuvimos la necesidad, pues, de usar ya un plano complejo. Porque hay dos coordenadas que me describen exactamente nuestro número complejo. Bien, entonces es la representación geométrica. Ahora aparece otro concepto importante.
que viene la idea acá de los números reales. Si ustedes recuerdan el valor absoluto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 1? Los números reales. 1, ¿no? 1, profe. 1, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de menos 1 es 1, que es lo mismo que el valor absoluto de 1. Entonces el valor absoluto siempre es positivo, ¿no? ¿Y qué representa geométricamente? ¿Alguien sabe qué es lo que quiere decir que este valor absoluto es a menos 1 geométricamente? Entonces geométricamente, que el valor absoluto de menos 1 sea igual a 1, eso se refiere a que la distancia de menos 1, este punto, la distancia de menos 1 al origen es 1. Y lo mismo la distancia del punto 1 al origen. Bien. Exacto. Entonces, estamos hablando de distancias. De distancias de los puntos, de los números reales, al origen. Por eso siempre es positivo. Entonces, nosotros queremos ahora definir una noción de distancia en los números complejos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula, la forma más natural de definir el módulo o el valor absoluto de un número complejo? Entonces, aquí está nuestro número complejo, ¿cierto? Entonces, la forma natural es definir la distancia como la magnitud, pues, de este segmento. La magnitud del segmento que va desde el punto Z, en su representación geométrica, al origen del plano complejo. Bien, esa distancia podemos definirla, digamos que es distancia G. Esa distancia podemos definirla como el módulo de Z. Bien, el módulo de Z es R. Ahora la pregunta es ¿cuánto vale ese módulo en términos de la parte real y la parte imaginaria de Z? Entonces va a ser fácil calcular esa distancia. Raíz de Y más. Muy bien. Entonces lo que usted está diciendo es que aquí se nos formó un triángulo cuando tracé ese segmento. Se nos formó este triángulo rectángulo. Entonces lo que tenemos que hallar es la hipotenusa de ese triángulo. Es lo que usted dice, ¿cierto? Que usted dice raíz. Entonces, permítame dibujar ese triángulo aquí. Digamos, extrapolemos el triángulo. Bueno, digamos que está bien hecho. Hacemos aquí. Entonces este ángulo mide 90 grados. Esta longitud aquí tiene que medir X. Bien. Y la altura, miren, esto mide X. Y la altura mide Y, ¿no? Es un hecho. Por lo tanto, R es, ¿usando qué teorema? Para calcular esa longitud. Teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, Sí, señor. esta hipotenusa, que le hemos llamado R, mide raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Exacto. Entonces, esta es la forma en que se define un número, el módulo de un número complejo. El módulo o el valor absoluto. Entonces, por definición, ya vemos que esa definición tiene sentido. Un fuerte sentido geométrico. Entonces, esta definición es módulo de Z. Módulo de Z es igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, entonces ya tenemos otro concepto aquí en el curso. Bien. Más Y cuadrado. Bien. Una observación, miren que X cuadrado más Y cuadrado se puede escribir como que se puede escribir como Z por Z conjugado, ¿cierto? Lo que vimos antes. Entonces, el módulo de Z es lo mismo que la raíz cuadrada de Z por Z conjugado. Una observación ahí. Bien, sin embargo, la fórmula importante es esta. O la definición importante. Módulo de Z. Bien. Entonces, ya tenemos esa noción importante ahí. Entonces, podemos hacer algún ejemplo. Si quieren, para
¿Cuál sería el módulo de este número? De 1 más raíz de 3 y ¿cuál sería ese? Un ejemplo sencillo. Entonces, bueno, pues era una raíz cuadrada de la parte real del número. Perdón, raíz cuadrada de la parte real del número al cuadrado, que es 1 al cuadrado, más la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria es raíz de 3. Bien, entonces 3. hago una observación. Pero Sí, una observación aquí es que uno tras toma la elevarlo parte. al cuadrado se va la raíz, ¿no? Exacto, sí, entonces queda 3. Una observación aquí es que uno toma la parte, el número que acompaña la i. Bien, no puede tomar el i también. Me han preguntado mucho sobre eso y no. Solo el coeficiente. Entonces sería raíz de 3 al cuadrado, ese sería su módulo. Su módulo o su valor absoluto. Entonces, por lo que usted menciona, ese cuadrado y la raíz se cancelan y me queda 3 más 1, que es 4, y raíz de 4 es 2. Bien, entonces a la raíz de ese número, perdón, el módulo de ese número. ¿Y esto qué quiere decir? Que si graficamos en el plano complejo, 1 más raíz de 3 y 1 más raíz de 3i, él está a una distancia 2 del origen del plano complejo. Bien. También tenemos por acá, por ejemplo, cuál sería el módulo de un número que tiene esta forma cartesiana. Coseno de teta, donde teta puede ser cualquier ángulo, más y seno de teta. ¿Cuál sería el módulo de este número? Módulo Siempre da absoluto de 1, este bro. número. No, porque ¿Cuánto? coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, ¿no? Sí, Bueno, muy bien. raíz de 1. Entonces, esto daría raíz de 1, que es 1. Entonces, el módulo de ese número es 1. Entonces, permítame recordar aquí que la fórmula sería coseno cuadrado, que es la parte real, del número más seno cuadrado, que es la parte imaginaria. Y usted usa la identidad trigonométrica fundamental, ¿no? Que dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. Para cualquier ángulo. Entonces, 1. Por lo tanto, me queda raíz de 1, que es 1. Eso quiere decir entonces que todos los números que se pueden escribir de esta forma, como coseno de teta más y seno de teta, están a distancia 1 del origen. Bien, entonces si uno grafica el plano cartesiano, digamos aquí, todos los puntos que tienen esa forma geométrica, coseno de teta más y seno de teta, están sobre el círculo unitario. Bien, están ahí. Están por aquí. Bien, y de hecho vamos a ver enseguida que este ángulo, este argumento aquí, representa el ángulo que se forma, digamos que el punto es este. Entonces el ángulo teta, el que se forma entre el eje X y el segmento que va del origen al punto. ¿Sí? El ángulo teta, que va a ser el argumento de este número complejo. Bien, y este es una circunferencia de radio 1, claro. Entonces lo que tenemos con respecto a módulos. Bien. Bueno, los módulos satisfacen varias propiedades que les voy a mostrar aquí a continuación. Entonces, todo lo que he hecho en la pizarra lo coloqué en las notas. Bien. Ustedes pueden revisar aquí. Estas notas corresponden a las de primera semana de clase. Entonces, quedaron con 15 páginas. Luego las envío ya, actualizadas. Bueno, aquí en la nota sigue ya la representación polar de un número complejo. Bien. Sin embargo, no permítanme. Aquí en las notas, en el taller de actividades,
aparecen algunas propiedades. En el ejercicio 8, miren que dice que use la forma polar de un número complejo para probar. Todavía no hemos visto la forma polar, vimos solo módulo, pero quiero mostrar unas propiedades que satisfacen el módulo. Bien, para probar que si Z1 y Z2 son dos números complejos, entonces el módulo de Z1 por Z2 es lo mismo que multiplicar el módulo de cada número por separado. Bien. Y que el módulo de la división, es decir, se me colocan a hacer Z1 sobre Z2, es más fácil, digamos, tenemos una utilidad de esas propiedades. Yo tengo 1 más i, la división que hicimos antes, sobre 1 menos i, y nos piden calcular el módulo de este número. Entonces lo primero que estaríamos tentados a hacer es la división interna, ¿cierto? Para saber cuál es la parte real e imaginaria y aplicar la fórmula. Bien. Entonces, en ese sentido tendríamos que hacer esa cuenta de hacer la división interna. Pero la propiedad del módulo dice que uno puede calcular el módulo del numerador por aparte y dividir entre el módulo del denominador. Bien. Todos esos módulos por separado son muy sencillos de calcular. Bien. ¿Cuánto es el módulo de 1 más i? Pues sería raíz de 1 al cuadrado más. Aquí se supone que hay un 1, ¿no? Entonces la parte imaginaria es 1 también. Entonces sería 1 al cuadrado, raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces quedaría raíz de 2. Y el módulo de este número también va a ser raíz de 2. Bien, porque sería raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces me daría raíz de 2 sobre raíz de 2, que es igual a 1. Entonces, miren, llegamos a la respuesta muy fácil. Pero si hacemos la división interna, ya vimos que esa división da i. Bien. La división de ahí, el módulo de i, pues es 1, que sería raíz de 0 al cuadrado, que es la parte real, más 1 al cuadrado. Me quedaría raíz de 1, que es 1. Pero entonces en ese caso hubiésemos tenido que hacer esta división y hacer más cuentas. Entonces, por eso es con esta propiedad, que se prueba usando la forma polar del número. Bien, entonces nos acaba el tiempo de esta sección. Entonces descansen 10 minutos y ya continuamos con la forma polar y la de Euler. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Listo.